Qué gran momento, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso ya porque andamos justo de tiempo y vamos a ver si podemos ser rigurosos por respeto a todos, ¿no? Me gustaría llamar, por supuesto, al moderador de la siguiente mesa, que saben que va a tratar de logística, al comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, por favor, si podéis ir subiendo, la presidenta del Puerto de Valencia, Marchao, el presidente de Balearia, Adolfo Autor, Juan Pablo Lázaro, presidente de Sending, y Francisco Lorente, presidente de MSC. Muchas gracias. Nos sentamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues si queremos, sentamos? empezamos. Sí, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento a Conexus por invitarme a moderar esta mesa, es de lujo estar aquí hoy en Madrid, así que muchas gracias a Conexus por la invitación. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, alcaldesa de Valencia, alcalde de la Ciudad de Madrid, autoridades, amigos y amigas. El tema de la logística es un tema de gran importancia. Hoy, como saben ustedes, representa prácticamente el 7% del Producto Interior Bruto de España, casi el 10% si se añaden las actividades de carácter logístico de empresas industriales, comerciales y de servicios. Moviliza en torno a 100.000 millones de euros de cifra de negocio anual, casi con 1 millón de puestos de trabajo y alrededor de 218.000 empresas, compañías de todo tipo vinculadas a este sector. Por tanto, es lógico que en esta cumbre empecemos a hablar de logística por la importancia que tiene su trascendencia. Uno de los ejes más importantes de España, como saben ustedes, es el eje Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, un eje de transporte de mercancías y de personas que, y tal vez algunos de los presentes no lo sepan, desde julio del 2021 es parte integrante del corredor mediterráneo de la Red Transeuropea de Transportes. Este marco general que Europa ha dotado para el desarrollo de una Europa más interoperable y mucho más cohesionada. Tras un proceso que no fue sencillo, en 2011 el corredor mediterráneo entró a formar parte del selecto club de corredores europeos con acceso a financiación y con requerimientos claros de interoperabilidad. En 2013 se aprobaron los reglamentos europeos que los regían. En 2021 fueron reformados, como he dicho, estos reglamentos para, entre otros logros, que el tramo Madrid-Valencia y el segundo Teruel-Zaragoza entraran a formar parte del corredor mediterráneo, y en 2023 está en marcha y prácticamente aprobada la reforma del reglamento europeo que todavía da más relevancia y financiación, como veremos, a estos corredores. De esta forma se ha configurado, a mi entender, una de las mallas de transporte y logística más importantes de España. El centro y el este peninsular están en estos momentos articulados por vías férreas y de carreteras que conectan las principales ciudades del Estado, sus aeropuertos, sus áreas industriales, de servicios y los 3 puertos líderes del sistema portuario español, Algeciras, Valencia y Barcelona. Antes de pasar la palabra a nuestros invitados para que contesten a las preguntas y puedan ilustrarnos sobre sus actividades, por favor, si pueden poner la imagen que les había preparado. Querría tan solo decirles que en la actualidad hay 14 proyectos que el Gobierno de España, mediante ADIF, está desarrollando en colaboración con las comunidades autónomas, algunos de ellos, en el corredor mediterráneo, con repercusión directa, positiva, en el tráfico logístico y de mercancías entre Madrid y Valencia. Estos 14 proyectos, que ya están en obras, están valorados en estos momentos en 2.238 millones de euros, mientras que otros 445 millones se hallan en fase de proyecto y 1.400 millones en fase de estudio informativo. Estas cantidades, como saben ustedes, forman parte de los casi 6.000 millones que el Gobierno ha licitado desde el año 2018 con una ejecución presupuestaria para el corredor mediterráneo que este año probablemente ejecución llegará a los 1.000 millones de euros. Así pues, y termino, el corredor mediterráneo es un paso adelante en una España en red, una España de sinergias, de conexiones viarias
y sobre todo ferroviarias, que sustituya a una España radial y que conecte el norte y sur litoral y el oeste y este interior en una formidable malla. Mediante el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, España se conecta así con el resto del espacio europeo de transportes para otorgar a España la relevancia que merece en la actividad logística sostenible y descarbonizada en un entorno, como veremos a continuación inmediatamente, un entorno globalizado. Para esto, para hablar de estos entornos, para hablar de las infraestructuras y de la logística, tenemos a 4 personas formidables en la mesa de hoy. Yo les voy a hacer un par de preguntas, dependiendo del tiempo que ustedes dediquen a las contestaciones, podremos también intercambiar algunas otras cuestiones. Y por el orden de presentación, vamos a empezar con la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, a la que le dedico la primera cuestión, abriendo esta primera ronda, que he articulado en 2 rondas, una más particular de su empresa y otra más relacionada con este eje logístico Madrid-Comunidad Valenciana. Presidenta, el 40% de los contenedores import-export de España y el 20% de la carga rodada de España, el tráfico ro-ro camiones que se suben en los barcos, tiene como origen o destino el puerto de Valencia. ¿Cómo ve su situación tras estos primeros meses a su frente? ¿Cuáles son los retos principales en relación con esta actividad? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación Conexus la oportunidad de participar en esta cumbre y agradecer también, por supuesto, a la presencia de todas las autoridades y empresarios que están aquí. En relación a la pregunta que se me plantea, pues estos meses han sido de intenso trabajo en esta posición. Desde el punto de vista, evidentemente, a nadie se le escapa el contexto macroeconómico en el que nos encontramos, pero sí que es verdad que las tendencias de tráfico, pues parece que en estos meses pues estamos conteniendo la caída. Pero dicho esto, lo que está claro es que como presidenta de un organismo público como es la Autoridad Portuaria de Valencia, que como se ha mencionado anteriormente es el primer puerto del Mediterráneo, el 4º de Europa, lo que no podemos es tener cortedad de miras. Tenemos que saber que los proyectos y las infraestructuras portuarias tienen un tiempo de maduración por ejecución de obras y en ese sentido tenemos que ser ambiciosos. Y desde luego, desde el día que salí publicada en el Boletín Oficial del Estado, pues nos hemos puesto a trabajar manos a la obra y gracias, por supuesto, a la colaboración de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia también, en intentar conseguir en el menor tiempo posible hacer realidad la Terminal Norte. Esta infraestructura es crítica para conseguir que el puerto de Valencia consiga siendo líder en el Mediterráneo. ¿Por qué queremos seguir siendo líderes? Pues para poder ofrecer unas infraestructuras competitivas y dar el mejor servicio a los empresarios. Porque al final los puertos somos simplemente facilitadores. Debemos de conseguir, somos un nodo más en la cadena logística para conseguir que el empresariado pueda importar y exportar y poner las mercancías en cualquier lugar del mundo en el menor tiempo posible y al precio más competitivo. Evidentemente, para conseguir esto, no solo es importante las infraestructuras del lado mar, sino también las infraestructuras del lado tierra. Y en relación con eso, creo que la Autoridad Portuaria de Valencia ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo inversor muy importante en la apuesta por ferrocarril. La Autoridad Portuaria de Valencia está invirtiendo más de 240 millones y no solo dentro del puerto, sino fuera de la valla del puerto, para intentar facilitar, acercar las mercancías al puerto y promover la utilización del ferrocarril. Con lo cual, creo que estamos siendo ejemplo de generosidad en intentar mejorar esa infraestructura ferroviaria para el país, porque yo creo que el puerto de Valencia es un proyecto estratégico de país. Dicho esto, evidentemente hay otros proyectos que hemos conseguido pues, poner en marcha, como recientemente anunciábamos la alcaldesa y yo el otro día, como es la Marina de Valencia, que hemos sacado un concurso que yo creo que también
soluciona un problema histórico y además evita una sanción al Estado español. Por otra parte, estamos también trabajando mano a mano con las empresas que conforman la comunidad portuaria, pues para intentar optimizar todas las infraestructuras portuarias que tenemos y ver nuevas oportunidades pues para disponer de una terminal de pasaje y demás moderna y atractiva, para así estar a la vanguardia de todo. Y por supuesto, y no puedo dejar de olvidarme de la puesta en marcha de la autopista ferroviaria entre Valencia y Madrid, Madrid y Valencia, porque como se ha mencionado anteriormente, el eje ferroviario Valencia-Madrid es uno de los que más toneladas transporta en el modo ferroviario, y con la puesta en marcha de esa autopista ferroviaria, que Juan Carlos está por allí, que surgió también de unas ideas disparatadas que tuvimos hace ya unos cuantos años en mi despacho como directora comercial, pues yo creo que va a ser un hito, porque al final se conecta la autopista marítima con la autopista ferroviaria, y es un claro ejemplo de la apuesta del puerto de Valencia también por la descarbonización, porque no podemos olvidar que descarbonización, sostenibilidad e innovación están también en el ADN de la Autoridad Portuaria de Valencia. Muchas gracias, presidenta. En segundo lugar, vamos a avanzar en esta mesa con el presidente de MSC, Francisco Lorente. Buenos días. Últimamente, a raíz de la nueva directiva europea de ETS, se está intensificando el debate sobre las emisiones y el papel que debe jugar el transporte en la sostenibilidad de las cadenas de suministro. Se ha hecho ahora mención. Como naviera número 1 del mundo, nos gustaría conocer el punto de vista de MSC sobre esta normativa, que ahora está a debate también en los foros europeos. Bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de manifestar aquí nuestras ideas. Lógicamente, saludos para todos los que están aquí presentes y directo a la respuesta. Bueno, el ETS significa una directiva europea que creo que no está lo suficientemente estudiada como para pensar que los efectos que va a producir en los puertos españoles sean beneficiosos. Todo lo contrario. Estamos tratando de manifestar en Europa que esta normativa tiene que tener alguna variante. La primera cosa que quiero decir al respecto es que nosotros, como naviera, somos una compañía absolutamente cuidadosa con el medio ambiente. Nuestro objetivo no es evadir tasas y pensar que no hay que pagar, no, todo lo contrario. Estamos dispuestos, lógicamente, a atender cualquier tipo de ayuda que signifique el mantener nuestros mares en perfectas condiciones. Pero para eso lo que pedimos es que haya un equilibrio y que todo el mundo tengamos las mismas herramientas para poder construir de la mejor manera o de la misma manera, por ejemplo. Entonces, vemos que no se está utilizando la misma vara de medir. Dos barcos que salgan con un origen lejano oriente, Hong Kong, con destino a Europa, con destino al Mediterráneo, si uno de ellos para en, por ejemplo, Tánger y el otro viene a Valencia, el que para en Valencia tiene que soportar una tasa que yo diría más o menos de aproximadamente unos 300.000 euros de impuesto de ETS, y el que va a Tánger tendría que pagar la tasa cuando esas mercancías que lleva desde Tánger a España va a ser un recorrido cortísimo y prácticamente no va a pagar nada. Luego, por tanto, aquí hay un agravio comparativo en la aplicación de la directiva. Estamos luchando, estamos tratando de que eso se reconduzca y que de alguna manera pues, sea aplicada con justicia, equitativa, y que todos tengamos exactamente la misma medida. Pero yo quiero poner ante todo por delante de que somos los primeros interesados en mantener nuestros mares en las mejores condiciones. Muchas gracias, Francisco Lorente. Y prácticamente la misma pregunta a Adolfo Autor, presidente de Balearia, porque Balearia ha hecho bandera de la sostenibilidad de su actividad empresarial. Recuerdo estos barcos que tienes tan fantásticos, con estos nombres tan evocadores de otras circunstancias, pero que honran a personas importantes en la sociedad mundial. ¿Cómo se prepara o cómo se ha preparado su empresa para los ETS que entran en vigor el 1 de enero del 24, Adolfo? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por invitarme a Conexus, de la que formo parte, a dar mi opinión en esta mesa y saludarlos a todos. Yo, en primer lugar, tengo que hacer dos declaraciones. La primera es que considero que el transporte marítimo es el transporte marítimo
es el modo de transporte más sostenible medioambientalmente de los 4, mucho más que el aéreo, que la carretera y también que el ferrocarril, también, bastante más. El transporte marítimo supone el 3%, no llega al 3% de las emisiones de CO2 a la atmósfera y, sin embargo, mueve más del 90% de las mercancías en el mundo. El transporte marítimo tiene una inconveniencia, es decir, sales a la mar y en la mar no hay catenarias, y es difícil arrastrar un campo de fotovoltaica o llenar de baterías el barco para no llenar nada más. Es decir, tiene un inconveniente serio y grave. En segundo lugar, una vez dicho esto, tener en cuenta también que el 42% proviene de la calefacción y de la industria y de la generación de energía, y el 20%, casi el 20% de la carretera. Dicho esto, también tengo que decir que en Europa, es decir, todo lo que no se haga a nivel mundial y lo que se haga solo en Europa no va a resolver el problema del cambio climático. En el transporte marítimo tenemos un organismo que es la OMI, la Organización Marítima Internacional, presidida por un español que está regulando en materia medioambiental. Europa se ha puesto a la cabeza de la regulación, pero si Europa solo se queda sola contra el cambio climático va a ser imposible que consigamos ganar esta batalla del cambio climático, ¿no? Todo lo que sea aplicar normas en Europa, como bien ha explicado Paco Lorente, y no aplicarlas en el resto del mundo, va a restar competitividad a la economía europea. Muy bien, eso está ahí, Y dicho eso, las normas medioambientales, las ETS, van a entrar en vigor el 1 de enero, como entró en vigor el 2020, el pasado 2020, y la compañía balearia ha hecho de la necesidad virtud. Es decir, esto es inapelable. Tenemos que ser sostenibles, y tenemos que ser sostenibles por responsables, porque somos responsables y solidarios con la necesidad de luchar contra el cambio climático, y además tenemos que ser competitivos. ¿Cómo hacemos eso? Pues entendiendo que siendo más sostenible vas a ser más competitivos, porque evidentemente eres más sostenible cuando emites menos emisiones, eres más sostenible cuando consumes menos, pero también gastas menos en combustible y gastas menos en emisiones, porque a partir del 1 de enero vamos a tener que pagar por las emisiones. Y es por ello que nos lanzamos primero casi en plancha en favor del GNL, porque la taxonomía europea reconocía y reconoce el gas natural como un combustible, aunque hubo una cierta polémica en cierto momento, un combustible verde, porque emite menos CO2 a la atmósfera, no emite azufre, no emite NOx, no emite partículas, y es un combustible fósil, pero menos agresivo con la atmósfera. En estos momentos Balearia tiene 11 barcos, va a tener 11 barcos con GNL, y es la compañía del mundo que porcentualmente más barcos tiene propulsados con GNL, casi el 30% de nuestra flota. Esto nos va a permitir pagar menos por combustible, nos va a permitir pagar menos por emisiones, nos va a permitir ser más competitivos. Y ahí lanzo yo mi idea, y mi idea es que ser sostenible no solo es conveniente desde el punto de vista de la convicción, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del compromiso que todas las empresas debemos tener con la sociedad y con el medio ambiente, sino que además es una palanca que te ayuda y que te debe de ayudar a ser más competitivo, es ajustar tus costes, dado que estos impuestos, como dice Paco Lorente, que suscribo, por cierto, porque yo entiendo, y además lo ha dicho el presidente de la patronal de Madrid, yo estoy más de acuerdo con que se incentive, es decir, que se haga una fiscalidad positiva, que se paguen las buenas prácticas. Yo tengo barcos con gas y yo hago esfuerzos en el ámbito de la sostenibilidad, que se pague más que se penalice, ¿no? Si esto se hiciera así, a todos nos iría un poco más. Yo, al final, el último mensaje que dejo, y ya termino, es que el ser sostenible puede resultar una palanca de competitividad, y como empresario que soy, que debo ser siempre optimista, veo en la sostenibilidad, más que un problema, una oportunidad. Muy bien. Muchas gracias. Y por último, en esta primera ronda, en la que hemos intentado que cada empresa también explicite su posición en este contexto global por el que hemos empezado, tenemos a Juan Pablo Lázaro, presidente de Sending. Sending es más, ellos mismos lo dicen, es más que una empresa de transporte urgente de paquetería, es mucho más. Y he leído algunas manifestaciones suyas en que es una empresa que espera un crecimiento del 30% anual en los próximos 4 años, cosa que me ha llamado la atención y no sé cómo lo van a lograr. Así que si nos puede explicar un poco en este contexto
en el que las ciudades están creciendo, en el que la sostenibilidad es ya un valor, en el que la intermodalidad también tiene que jugar un papel, pues se lo agradeceríamos mucho. Bueno, muchas gracias. Respecto al primer comentario, yo tampoco sé cómo lo vamos a lograr, pero seguro que lo conseguimos. Bueno, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa. Gracias al presidente de Conexus. Me hace especial ilusión hablar delante del presidente de la Comunidad Valenciana, los presidentes de las patronales y de las cámaras, que son todos amigos. Yo soy presidente y fundador de una compañía que factura en torno a los 100 millones, 90 y poco, y que nos dedicamos a logística y transporte, ¿no? La mayoría terrestre, aunque tenemos también aéreo y tenemos también marítimo, ¿no? Por tanto, perfil distinto, pero en el fondo en el mismo sector, ¿no? Pero yo, más que hablar de lo que hacemos, sí querría poner, porque aquí hay mucha gente que estáis vinculados a la logística y el transporte, pero hay mucha gente que no tenéis relación, ¿no? Y permitidme que ponga en valor lo que es la logística y el transporte, ¿no? La logística y el transporte es una parte fundamental de supply chain, ¿no? Y existe desde que el mundo es mundo, desde que las personas los seres humanos dejamos de ser nómadas y vamos a buscar los alimentos y empezaron los alimentos a venir a nosotros, existe la logística, ¿no? Y existe casos de logística que, preparando esta ponencia, no sé si habéis visto un documental sobre las pirámides de Egipto, que ahora se ha descubierto que las pirámides de Egipto se construyeron allí porque había una vía fluvial que permitía llegar las piedras que pasaba por delante, ¿no? Eso es logística, ¿no? Si vais a cualquier punto de España, veis las calzadas romanas. El primer ejemplo de globalización, de proyecto globalizado, fue el Imperio Romano. Mirad las calzadas romanas que permitían mover las mercancías, absolutamente fundamental, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo que se llama Un arcoíris en la noche, que es sobre cómo se crea Sudáfrica, y es que los notables de la ciudad de Ámsterdam se dan cuenta que cuando los barcos, allá por el siglo XVII, pasaban el Cuerno de África, los barcos de todo el mundo, empezaban a morirse las tripulaciones por escorbuto porque no tenían frutas, no tenían verduras, y mandan a uno de los notables de la ciudad a crear una base, de hecho Boger, que es como se dicen los habitantes de origen holandés que estaban en Sudáfrica, crean la primera base logística para producir verduras y frutas, y la crean en el Cuerno de África, que es el inicio de Sudáfrica, ¿no? Siempre vinculado a todo el mundo de la logística, ¿no? La ruta de la seda, y se empieza a hablar de logística de verdad en el siglo XVIII, cuando las guerras prusianas se empieza a hablar ya de ese concepto de logística. Y existen ejemplos clarísimos donde la logística ha llevado al traste muchos proyectos. Ahora hay una película sobre Napoleón. Al ejército de Napoleón no le vencen los enemigos, le vence el invierno ruso por tener problemas de logístico. Con Hitler le pasa exactamente igual, y un ejemplo de nefasta gestión de la cadena de suministros ha sido lo que ha pasado con el COVID. Lo que ha pasado con el COVID ha sido un problema real de cadena de suministros. Hasta que no han llegado esas APIs, y ha sido realmente un problema, ¿no? Los datos lo habéis dicho, ¿no? Somos en el transporte el 2,8% del PIB. Si hablamos del transporte por carretera, 6,2% si hablamos del transporte en general, y si incluimos la logística, el 10%. Pero sobre todo es que en España hay 1.100.000 personas que están vinculadas al mundo del transporte y logística, ¿no? Por tanto, somos claves absolutamente para la productividad y para la competitividad del país, y esto es fundamental, cada uno en su versión. Pero es que la logística ha cambiado. O sea, para mí el gran cambio de la logística, llevo 37 años porque monté mi empresa con 22 y tengo 60, el gran cambio de la logística es que se ha convertido en un modelo predictivo. O sea, antes nos movíamos en modelo just in time, en modelo de flujo tenso, donde se pedía y se fabricaba muy rápido y se hacía cálculos con algoritmos sobre lo que ibas a necesitar. Pero cuando surge la pandemia, surgen los modelos just in case. Y es como no hay suministros, como se acaban las existencias, lo que se hace es decir, oye, vamos a empezar. Y hemos visto nuestros almacenes llenos con un exceso que además ha generado inflación, ¿no? Pero si unimos estos just in case con modelos predictivos, lograremos que se produzca exactamente lo que vamos a consumir. Un ejemplo lo voy a poner hablando de ese modelo predictivo con Amazon. Cuando yo soy muy friki, estoy suscrito a Wire desde hace mucho tiempo y compro muchos libros físicos del MIT. Cuando yo compro un libro del MIT y lo tengo al día siguiente y lo compro en Amazon, no es que Amazon de Boston a mi casa me lo lleve al día siguiente, es que Amazon conoce mi experiencia de navegación y mi experiencia de compra y sabe que habrá 700 frikis como yo, que hay un 60% de probabilidades de que compren el libro, con lo cual tendrá 420 unidades cerca de aquí y me lo suministrará al día siguiente. Eso es logística, pero eso es modelo predictivo, que es fundamental. Por tanto, es un cambio de paradigma. 1, por tanto, modelo predictivo. 2, modelo intermodal. Se ha dicho, el futuro de la logística es intermodal en cada una de sus vertientes, luego supongo que lo hablaremos. Modelo sostenible, pero sostenibilidad racional. A nosotros nos dieron el premio de la revista Forbes este año como empresa sostenible, no de transporte, sino en general. Y yo decía, creo en la sostenibilidad, pero la sostenibilidad racional, la que permite crecer y desarrollarse.
porque el exceso de modelos donde no exista esa racionalidad puede ir al traste con la propia economía. Por tanto, sí sostenibilidad, pero siempre racional, ¿no? Y luego, fundamental en las claves de la logística, para nosotros fundamental seguridad, rapidez, infraestructuras. Gestión, muchas veces no es un problema de infraestructuras, es un problema de gestión, de verdad. Hay veces tenemos infraestructuras que no sabemos bien utilizarlas y luego, ¿qué les voy a decir a ustedes si están vinculados al mundo marítimo? Marco laboral. No voy a hablar exactamente de qué, pero saben ustedes a lo que me refiero. El marco laboral es fundamental, que supongo que también lo hablaremos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también por la contención de tiempo que nos permite entrar en una segunda ronda más general y más territorial, digamos, ¿no? Más geográfica también, siguiendo un poco mi perfil profesional. Esta segunda ronda me gustaría dedicarla a reflexionar sobre las relaciones estrictas entre Madrid y la Comunitat Valenciana. Y, por tanto, pues me parece que en estos momentos hay, de estos 14 proyectos que les comentaba anteriormente que están en obras por valor de 2.200 millones, hay algunos auténticamente importantes, trascendentes. La terminal de Vicálvaro, por ejemplo, que tiene su espejo con Fuente San Luis, ¿no? Me parece que son estaciones fundamentales para desarrollar la intermodalidad. Tenemos la autopista ferroviaria en proyecto, pero también la mejora de la LAV, de la línea de alta velocidad Madrid-Este, canal de acceso, por supuesto, que quienes vivimos en Valencia pues lo vemos todos los días cómo avanza, las conexiones a los puertos de Castellón, Alicante o Sagunto, las conexiones al aeropuerto de Alicante. En fin, hay muchos proyectos que están en marcha y me gustaría conocer su opinión al respecto. Así que la primera pregunta de esta segunda ronda para la presidenta Marchao es ¿qué papel puede desempeñar el puerto de Valencia en la logística del eje Comunitat Valenciana-Comunidad de Madrid y hacerla también más verde? ¿Qué papel puede jugar el puerto? A ver, nosotros desde el punto de vista de la autoridad portuaria y aparte de apoyar totalmente lo que decía tanto Adolfo como Paco, porque yo creo que eso es importante ponerlo en valor, que el medio de transporte más sostenible es el marítimo, ¿vale? Y además yo creo que Balearia como empresa valenciana y MSC son referentes mundiales en esa apuesta del mundo de los armadores por ser más ecológicos y sostenibles. Y yo creo que son referentes mundiales y no solo ya por sí, por el modo de transporte, sino que además la empresa naviera y las autoridades portuarias están haciendo inversiones para, por ejemplo, nosotros vamos a licitar en breve de nuevo una subestación para tener capacidad instalada suficiente para que el barco llegue y pueda conectarse a la red eléctrica. Y además esa energía eléctrica será 100% de fuentes renovables, ¿vale? Entonces, esas son inversiones que se están acometiendo para ser más sostenibles. Más allá de todo, la mejora en la red ferroviaria, más allá de inversiones en placas eléctricas y fotovoltaicas en todo nuestro puerto, que estamos cubriendo silos y estamos ya consiguiendo el 11% de la energía del puerto a través de energía solar. Y más allá de eso, y yo creo que es importante, pues tenemos que apoyar, por supuesto, las inversiones en todos los nodos logísticos, en zonas de apoyo al transporte terrestre, porque no nos olvidemos que el combo ganador es la multimodalidad, transporte marítimo, transporte ferroviario y el last mile tiene que ser camión, con lo cual el transporte terrestre también necesita unas zonas donde poder llegar con el camión eléctrico y enchufarse. Eso yo creo que es algo también necesario. En esa estamos. Y por supuesto, y aprovecho la oportunidad que me da este foro, necesitamos y reivindicamos desde la Autoridad Portuaria de Valencia para garantizar capacidad ferroviaria suficiente en el corredor Valencia-Madrid, que se duplique y electrifique la vía entre La Encina, Moixent y Xàtiva. Porque yo creo que eso es necesario, es una inversión menor y comparado con el volumen total de inversión, y yo creo que tenemos que conseguirlo. Muy bien. Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo en este punto. Así que, siguiente pregunta para el señor Francisco Lorente. Vemos a MSC muy activa en cuanto a inversiones en España, apostando muy fuerte también por proyectos mar adentro. ¿Cómo encajan todas estas inversiones con el eje Madrid-Valencia?
Bueno, yo en primer lugar, para dar un tilde anecdótico, diré que nos une todo con la Comunidad de Madrid, excepto 180 minutos al año. Son los 2 partidos de fútbol que tenemos entre Valencia, el Madrid y Madrid-Valencia. Eso hay que decirlo también, que no todos son bondades. MSC apuesta por España porque España evidentemente es un gran país y creemos que España es un país pionero en el desarrollo. Tenemos un litoral maravilloso, un litoral marítimo maravilloso, y tenemos algo que hay que puntualizar. La industria marítima en los últimos años ha generado monstruos que navegan por todos los mares del mundo, y solamente hay muy pocos puertos favorecidos con las escalas de estos monstruos, porque no todos los puertos tienen las infraestructuras necesarias como para poder acogerlos. Valencia es uno de los puertos elegidos, al igual que lo es también el puerto de Barcelona, al igual que lo es también el puerto de Algeciras. Pero yo creo que la ubicación geográfica del puerto de Valencia nos hace de alguna manera ser distintos y estar en una mejor ventaja que los otros 2 mencionados. Creo que la familia Aponte, que son los propietarios de la empresa que yo represento, de alguna forma, y si me permiten esta pequeña libertad, se han dejado aconsejar por lo que ha significado, lo que les hemos transmitido desde España y todo lo que significaba la capacidad de futuro que presenta nuestro país y sobre todo nuestro entorno portuario. Queremos atender todo tipo de necesidades que la naviera pueda tener. Por eso estamos en estos momentos desarrollando nodos logísticos, ferroviarios, almacenes, todo tipo de actividad que de alguna forma redunde en lo que significa nuestro main point, nuestra actividad principal, que no es otra que el transporte marítimo. Valencia es un puerto que tiene unas infraestructuras y que de hecho creo que, si Dios quiere, se van todavía a incrementar más con la puesta en funcionamiento de la nueva terminal del Muelle Norte, que va a permitir que Valencia sea un puerto de referencia. Vinculado a lo que significa Madrid, quiero puntualizar que de ese 40% de eje nacional que existe en España, ese 40% que sostiene el 70% es flujo de mercancías entre Madrid y Valencia, Valencia-Madrid, importación y exportación. Evidentemente, como ya se ha dicho repetidamente, el puerto de Madrid es el puerto de Valencia por costes, por cercanía, por infraestructura, y yo creo que tenemos que darle un empujón fuerte al ferroviario, al empuje ferroviario, que va a crear ese nexo que de alguna manera también va a ser mucho más respetuoso con el medio ambiente. Y en ello también está MSC presentándose ante Renfe para ser compañeros de viaje en esa parte de transporte de mercancías por ferrocarril, que es una parte importantísima y que también estamos de alguna forma intentando ser útiles. Muy bien, muchas gracias. Adolfo Autor, Balearia, por la orientación de su empresa, parece muy ligada al transporte de personas en el Mediterráneo, aunque también en otros mares del mundo. Pero, ¿cree usted que son incompatibles los ejes radiales con los ejes transversales en España? No solo creo que sean compatibles, son absolutamente necesarios. En algún momento, y un poco para provocar, se ha podido llegar a pensar que la inexistencia del corredor mediterráneo ha reforzado el eje entre Madrid y Valencia. Se podría llegar a pensar. Pero yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, Madrid necesita de Valencia. Lo tengo que decir así, porque Madrid no tiene puerto. Ni tiene puertos, ni tiene playas. Y lo necesita por una cuestión física. Madrid tiene muchas cosas. Es la capital del reino. Tiene las comunicaciones radiales y conexiones que las hace. Entre otras cosas, yo tengo oficina en Madrid, yo tengo casa en Madrid, y en Madrid no hay puerto y no hay barcos. Sin embargo, tengo la oficina primero porque me gusta Madrid y soy un enamorado de Madrid y se vive fantásticamente bien, y porque tengo necesidad de estar en Madrid para estar comunicado con el resto de España. Yo para ir a Barcelona voy desde Madrid, y voy desde Madrid porque desde Madrid se va mejor a Barcelona, hay muchas mejores comunicaciones a AVE y desde Valencia no la hay. ¿Esto es una reivindicación? Sí, es una reivindicación, pero en lo que me reafirmo es en que no es incompatible. Incluso yo voy más allá. Como bien has dicho, Baleares conecta con las Islas Baleares fundamentalmente, y es una parte muy importante de su negocio, de ahí su nombre, aunque sea una empresa de Alicante, sea una empresa de Denia, un puerto
que también es de la Comunidad Valenciana y tengo que deciros, gestionado por el ahora ausente que habrá ido posiblemente a recibir a la presidenta Ayuso, nuestro querido Carlos Mazón, gestionado por la Generalitat Valenciana, que es el puerto con Baleares que más pasajeros mueve, más de 500.000 pasajeros, más que incluso nuestro querido puerto de Valencia, ¿no? Y aquí está su presidenta, ¿no? Y el puerto de Alicante, que también es muy, muy importante. Yo creo que el eje este de Madrid-Valencia incluso se le debería prolongar a las Islas Baleares, porque un eje Madrid-Valencia-Islas Baleares pues ya me vendría bien a mí, eso lo he dicho muchas veces yo en Conexus, y me permito también, ya que me han dado el micrófono, decirlo aquí, es decir, no estaría mal aquí prolongar el eje hasta las 4 Islas Baleares, porque sería un eje que nos reforzaría. Las Islas Baleares necesitan de la Comunidad Valenciana y somos los principales abastecedores, sobre todo en suministro de nuestras empresas valencianas y madrileñas a las Islas Baleares, que son receptoras de todo tipo de suministros, porque son unas islas fundamentalmente turísticas y bollantes y con alta renta per cápita. Valencia y la Comunidad Valenciana están en medio, una renta per cápita media muy por debajo de la media nacional, y está junto a 2 comunidades ricas, Madrid, que está muy por encima en renta per cápita de la Comunidad Valenciana, y la Comunidad Balear, ¿no? Entonces ese eje también sería un buen eje. La pregunta era, ¿son incompatibles? Exactamente. No lo son, todo lo contrario. Todo lo que sea bueno para el corredor mediterráneo, todo lo que sea bueno para la costa mediterránea va a ser bueno para España. Y será bueno para España, en consecuencia será bueno para Madrid. Yo creo que España, como bien se ha dicho aquí anteriormente, es el conjunto de unas comunidades diversas, vamos, y eso creo que más que un problema debería de ser una riqueza, diversas con diversas potencialidades, y cuanto mejor estemos comunicadas e interconectadas, mejor nos irá a todos. En consecuencia, un sí rotundo a la compatibilidad de los ejes transversales con los ejes radiales, y decir que coyunturalmente sí, aquellos que se han favorecido de ese eje y de esa composición radial, pues, y esa fuerza centrípeta que se ha ejercido sobre la propia Madrid, aparte de las políticas acertadas de sus responsables públicos, que eso ya se encargan de decirlo ellos, ha venido dada por unas infraestructuras que han permitido unas comunicaciones con toda España únicas, que entre otras cosas hacen que una compañía naviera como la mía, para ir a Vigo, para ir a Asturias, a Gijón, para ir a Algeciras, para ir a Huelva, para ir a Granada, para ir a Málaga, para ir a Barcelona, yo vengo a Madrid, porque hacerlo desde Denia o desde Valencia es bastante más complicado. Eso es una asignatura pendiente que debemos resolver entre todos, y no es solo cosa de la Comunidad Valenciana, creo que también es cosa de la Comunidad de Madrid. Por eso a todos los madrileños que aquí hay presentes hoy, que son muchos, y aquí en Madrid y en el Casino Madrid, les pido que nos echen una mano para resolver esta deuda histórica que tienen con la Comunidad Valenciana y toda la ribera del Mediterráneo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Muy interesantes estos comentarios que señalaba Adolfo respecto a la prolongación hacia las Islas Baleares. Bueno, como anécdota les tengo que contar que también hemos tenido alguna propuesta de prolongarlo hasta el corredor atlántico, hasta Portugal. De hecho, hay tráficos ya desde Entroncamento, Portugal, que están pensando en conectar con Alcázar de San Juan y con Valencia para crear esta malla, aprovechando esta malla que se está organizando con el corredor mediterráneo. Y veo aquí a José Antonio Sebastián, el coordinador del corredor atlántico, que tiene una misión también apasionante, que es la de estructurar este corredor atlántico, que es el que permitiría a España tener estos dos ramales que nos conectarían con el resto de Europa en esta visión en malla, en esta visión en red, de la que podemos sacar muchas sinergias. Bueno, estamos acabando ya el tiempo que nos han otorgado. La última pregunta particular, y después les dejaré un minutito por si quieren añadir alguna cosa a los ponentes para despedirse. Última pregunta a Juan Pablo Lázaro, a presidente de Sending. Me interesa el tema de las ciudades, como Madrid y Valencia, que son 2 de las grandes ciudades, de las urbes, estructuras metropolitanas, importantes concentraciones demográficas. Supongo que esto es un importante activo de su negocio, pero ¿qué otras ramas y sobre todo qué oportunidades ve en esta relación Madrid-Comunitat Valenciana en relación a su modelo de negocio? Bueno, yo creo que, como se decían, en relación al modelo de negocio nuestro y de toda España, ¿no? Y de todos los sectores, porque somos estratégicos para la economía, ¿no? Yo creo que apostar por el eje Madrid-Comunidad Valenciana es un eje absolutamente ganador.
absolutamente ganador. Primero por mentalidad. Yo creo que ahora mismo la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid son dos motores de España absolutamente fundamentales. Y eso te das cuenta cuando vas. Nosotros vamos a ferias internacionales siempre y lo ves. Por tanto, por mentalidad. Segundo, tenemos en Valencia uno de los mejores y principales puertos de Europa, que funciona cada día más eficazmente. Y en Madrid tenemos uno de los principales aeropuertos del mundo. El 25% de las conexiones de carga de Europa con Latinoamérica pasa por Madrid. Por tanto, tenemos infraestructuras, tenemos mentalidad. Ferrocarril fundamental, es verdad que Madrid, cuando se habla de Madrid centralista, no, es que Madrid está en el centro de la península, con lo cual enviar un paquete, un envío, cualquier producto, cualquier palet de un punto a otro, si parte de Madrid, es una ventaja porque recorre justo la mitad, ¿no? Es verdad que para tener en cuenta el ferrocarril hay que tener en cuenta varias variables. A la hora de analizar rentabilidad por parte del ferrocarril, hace falta distancia, España más o menos la tenemos, hace falta equilibrio de ida y vuelta, porque si va, como pasaba con el tren de Yibú, va lleno pero vuelve vacío, el tema no es sostenible. Hace falta volumen, entre Comunidad Valenciana y Madrid lo hay, y hace falta regularidad, que creo que es importante. Cuando uno ve, nuestros trenes tienen 600 metros, unos 30, 40 TEUs, los trenes en Estados Unidos son 2 kilómetros y pueden llegar a tener 150 TEUs. Pero bueno, ya llegaremos tiempo a tiempo, ¿no? Hace falta muchas cosas para todo esto. Hace falta apoyar proyectos multimodales. Creo que es absolutamente fundamental. Y proyectos multimodales es Sea Road, por supuesto, conectar marítimo con terrestre. Hay un montón de marketplaces asiáticos que están esperando o buscando sitios para implantarse en Europa. Lo están haciendo en Holanda, ya les explicaré por qué, cuando podrían hacerlo directamente en España, ¿no? Por tanto, hace falta una conexión Sea Road. Pero hace falta una conexión Sea Air, y cuando dices, ¿qué tiene que ver si un contenedor que tarda 30 días en venir de China lo vamos a conectar luego después con un coste adicional en aéreo? Es que puede haber almacenes intermedios. Es que, insisto, hay muchos marketplaces que quieren posicionar sus productos para hacer todo el trámite aduanero para luego revertirlo y luego distribuir para toda Europa. Somos conexión con Latinoamérica, somos conexión con África, por tanto, muy importante. Para eso hace falta trabajar 24/7. Esto pasaba mucho en los hospitales con los aceleradores de partículas. Los públicos trabajaban de 9 a 2 y los privados trabajaban 24. Es que se rentabiliza más si se trabaja 24/7. Por tanto, creo que trabajaban porque esto ha cambiado. Hace falta agilizar los procesos de handling, fundamental para nosotros. Nosotros trabajamos 24/7 porque la gente compra por Internet 24/7. Es que esto es fundamental y esto tiene mucho que ver con los convenios. Hace falta un marco legislativo que sea favorable. Si es que en España se dan 300.000 bajas todos los días, si es que la OMS los tenía que declarar como país de pandemia, 300.000 bajas todos los días, es que no tiene sentido. Por tanto, si tuviéramos unos convenios, y eso se vio en la automoción con la penúltima, en la reforma laboral que se hizo hace unos años, cómo creció el sector de automoción por un marco laboral muy favorable. España tiene, y en este caso la Comunidad Valenciana y Madrid, tiene una posición geoestratégica fundamental y muy favorable, pero hace falta un marco laboral que apoye. Hace falta agilizar procesos aduaneros. Es que, claro, nosotros tenemos una aduana que funciona muy bien, que es muy garantista, pero es lenta, y entonces la mayoría de los procesos se están yendo a Ámsterdam, se están yendo a Holanda. ¿Por qué? Porque en muchos casos no trabaja 24/7, porque tiene que tener en el puerto, como tiene que tener en el aeropuerto, todos los servicios fitosanitarios como tiene que tener. ¿Por qué es fundamental? Porque muchas veces en la gestión aduanera participan varios ministerios que tienen software distintos, que es que ni siquiera están interconectados. Por tanto, hay mucho que mejorar. Y hace falta infraestructuras, pero cuidado con las infraestructuras, porque es que en muchos sitios existe hiperinflación de infraestructuras. En Alemania son 80 millones de personas y hay 19 aeropuertos. En España somos 40 y hay 51. ¿Hace falta 51 aeropuertos? O a lo mejor lo que hay que hacer es invertir en el puerto de Valencia, porque es un puerto potente, invertir en el aeropuerto de Madrid y no gastar tanto dinero en infraestructuras, sino en las infraestructuras que realmente interesa al país, como lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y como pasa con Madrid. Y hay muchos casos. Me comentaba hace unos años, el CEO de PSA, que PSA aquí en Villaverde no podía trabajar por la noche en cuanto a salida de mercancía, que era fundamental, porque sencillamente había una zona que pasaba el tren en una zona habitable que por una inversión de 2 millones de euros que querían hacer pero no podían hacerlo en la línea férrea por el traqueteo no dejaba dormir a los vecinos. Y estaban dispuestos a hacerlo, pero no se podía. Por tanto, creo que eso es importante, ¿no? Hace falta un marco laboral, un marco fiscal, favorable, y eso es clarísimo. Yo creo que tenemos la suerte que estamos en 2 comunidades que conocen muy bien el efecto de la curva de Laffer, que subir impuestos es la mejor forma de recaudar menos y creo que es fundamental. Y luego simplificación administrativa. Es que somos un país con 3 administraciones. Es que esto es muy complejo. Es que esto cuando lo explicas por ahí fuera no lo entienden. Yo para explicar la simplificación administrativa en transporte de pasajeros, hace unos años un autobús de pasajeros que iba de Madrid a Barcelona, que atraviesa 5 comunidades, la distancia entre asientos, cumplía en Madrid. Cuando llegaba a Castilla-La Mancha, que es Guadalajara, incumplía. Cuando pasaba a Castilla-León, que era Soria, volvía a cumplir. Aragón no cumplía y llegaba a Barcelona y cumplía.
es que eso no se entiende. Tiene que haber simplificación administrativa y creo que en ese sentido es fundamental. Corredor Mediterráneo, claro que corredor Mediterráneo, pero con una conexión con Madrid. Es que Madrid y Valencia se necesitan, por tanto creo que es absolutamente fundamental. Como digo, coordinación de las administraciones, la logística inversa es un nuevo negocio que cada vez tiene mucho que ver con todo esto y que tiene muchísimo que ver con la economía circular. Hay que diseñar modelos de distribución urbana que sean sostenibles, que sean lógicos, y que sean colaborativos, pero que no sean excluyentes. Yo cada vez que me dicen que tiene que haber en cada ciudad un solo hub que distribuya lo de todos, digo, por favor, modelos trotskistas no. O sea, que haya libre competencia. Nosotros ya elegiremos si nos asociamos o no. Denme libertad para poder colaborar, pero existe. Yo creo mucho en la economía colaborativa. Siempre pongo el ejemplo, en el mundo hay 560 millones de taladros que solamente trabajan 2 horas y media en toda su vida. Es decir, ¿se podría colaborar en eso? Bueno, pues puede crearse modelo colaborativo en el mundo de distribución, pero creo que es fundamental. Y claro que va a haber nuevos modelos de ciudad, donde tiene que haber carga y descarga absolutamente digitalizada, porque es lo que agiliza. Tiene que haber nuevos modelos de pasos de cebra que son digitales. ¿Por qué tiene que haber un paso de cebra un domingo o un sábado en la puerta de un colegio cuando no hay colegio? Tiene que haber sentidos de las calles que cambien, porque vamos cada vez más a modelos de self-drive y modelos donde cada vez más estoy convencido que el barco del futuro probablemente se tripule desde la Castellana o desde otra ciudad. Vamos a ver modelos donde cada vez más tenemos tracking, donde tenemos RFID, donde tenemos automatización, donde cada vez tenemos lo que se llama el machine customer, que prevé comprar a distancia y con modelos de inteligencia artificial. Saben que hoy por hoy en el sector logística y transporte más o menos un 4% de las compañías aplican inteligencia artificial. Se considera que para el 2026 estará en torno al 80% esos modelos, ¿no? Y luego fundamental, aparte de esas infraestructuras, centros de investigación. Yo creo que es fundamental además dedicar tiempo al conocimiento y anticiparse hacia dónde va a ir esto, ¿no? Y también creo que es muy importante que tenemos una red de universidades muy importante donde se crea un generador de talento, un talent factory, que creo que también es muy importante, ¿no? Y luego modelos business friendly. Es que muchas veces diseñamos modelos business friendly. Últimamente la Dirección General de Tráfico está parando a las 2 de la mañana 17 furgones y 17 camiones a la vez que lo retrasan 2 horas, con lo cual está mediatizando. Háganme modelos que sean business friendly que permitan a las empresas crecer. Y facilitar acceso a financiación. Y por último, creo que es fundamental, a mí me encanta el modelo de lanzadera, no lo puedo quitar. He ido 2 veces como ponente. Es que hay que crear viveros de empresa. Y en el sector logístico es una buena forma, porque si bien las grandes compañías es una fuente de crecimiento, pero hay muchas pequeñas compañías que se están creando ahora mismo, que están pensando distinto y que necesitan apoyo. Muy bien. Muchas gracias. En fin, terminamos aquí la primera mesa. Como nos acercamos a la Navidad, no sé si ustedes quieren hacer una petición a las comunidades autónomas o al Gobierno central en esta ultimísima ronda, casi con un titular. Pues hombre, a mí me gustaría tener de regalo de Papá Noel la aprobación por parte del Consejo de Ministros de que nos autoricen la licitación de la Terminal Norte para poder hacerla realidad en el menor tiempo posible y que se pueda también esa duplicación de vía y electrificación en nuestro querido tramo de la Encina-Xàtiva, pues cuanto antes. Y que desde el puerto de Valencia estaremos trabajando sin descanso, desde la máxima lealtad institucional, para conseguir que el puerto de Valencia sea el mejor puerto del mundo al servicio de los empresarios y de todo el tejido empresarial de España y del mundo, que es en el fondo para lo que debemos de estar. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Francisco Lorente. Yo, como todos los años, pido lo mismo: salud y mucha ilusión a todo el mundo. Salud e ilusión. Muchas gracias. Adolfo Utor. Bueno, yo un poco más crematístico me sumo a las peticiones de Mar y hago una sola reflexión en cuanto al medio ambiente. Es decir, en transporte marítimo los barcos cada vez son más grandes. Se tiende a la jumboización y a los ecologistas, que sé que aquí hay muchos, y fuera algunos más, decirles que cuanto más grandes sean los barcos, menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Correcto. Es decir, lo que se consigue con la jumboización es tremendo, porque estos barcos portacontenedores enormes que solo caben o tienen cabida en puertos con instalaciones adecuadas, son barcos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y se consigue que las emisiones por milla tonelada, emisiones por milla, se reduzcan de forma muy drástica. Es decir, que pongan en la balanza cuando se abordan temas medioambientales, obras como la del Puerto de Valencia, lo que se gana y lo que se pierde. Y lo que es una petición también a voces, que se deje de hacer política con las cosas importantes, porque las cosas importantes, las cosas de comer,
se han de abordar con responsabilidad. Y feliz Navidad a todos, por supuesto. Señor Lázaro, por favor. Sí, me uno al tema de sostenibilidad. A mí me hace mucha gracia cuando se dice de los vehículos de reparto en la ciudad. Yo siempre digo que un vehículo nuestro que lleva 80 90 entregas contamina mucho menos que 90 señoras o señores que van a comprar al centro, ¿no? Por tanto, es como un autobús escolar, contamina menos que si va cada padre o madre a llevar al niño al colegio. Yo, dos cosas, que las administraciones inviertan en infraestructuras que realmente sean prácticas y necesarias para la sociedad y, por tanto, para las empresas. Y segunda, que nos dejen trabajar. Y feliz Navidad. Pues muchas gracias. Gracias a los ponentes, gracias a todos ustedes y hasta aquí.